4. El río Danubio, que atravesaba István de norte a sur, dividía la ciudad en los distritos de Buda y de Pest. Aunque diversos puentes, de una extensión total de 330 metros, unían las dos partes, cada una tenía su personalidad especial, como si fueran dos ciudades distintas. La parte de Pest era, ya desde antes del Armagedón, donde vivían las clases populares y donde se producía la mayor parte de la actividad económica. Ni el dominio de Yula ni la liberación la habían cambiado, y más del 90% de los ciudadanos habitaban en ella. La orilla opuesta, Buda, había sido el palacio privado de Yula y, durante el régimen del vampiro, estaba vedada al resto de habitantes. Tras la liberación, la central de la guardia que había destruido la Estrella de la Desolación había sido reconstruida allí, en un nuevo complejo que incluía acuartelamientos y un campo de ejercicios. A mí me parece que el sitio que tiene más puntos es este. Esther hizo una marca en rojo sobre el plano desplegado, mientras hablaba con la muchacha de cabellos rizados que tenía al lado. Hace un año estuve en el que entonces era el Palacio del Marqués. Este sería el lugar idóneo para tener encerrados a vuestros vasallos. Aunque no es seguro que estén ahí, dijo Scheherazade, mientras jugueteaba con su brillante melena. Era probable que estuviera extremadamente nerviosa, pero no lo demostraba. Hablaba de una manera elegante y pausada que empezaba a poner nerviosa incluso a Esther. Pero ya veo lo que dices. Este es el lugar más probable. ¿Y si están en otro sitio? No tendremos más que una única oportunidad de intentarlo. Ahí está el problema precisamente. Esther soltó el lápiz rojo y dejó que los dedos bailaran por encima de las inscripciones que llenaban el mapa. Ya habían recogido la cena y las habían dejado solas de nuevo. Butler y Guderian habían ido a hablar con su conocido dentro de la iglesia e Ignaz había vuelto a su trabajo. Con los codos apoyados con cierta dejadez sobre la mesa, que era tan grande como su celda del convento, Esther se apartó, molesta, los rojizos cabellos que le caían sobre la cara. Pensaba que si lográbamos recuperar a vuestra familia la situación mejoraría, pero quizás sea mejor esperar a entrar en contacto con la cardenal Sforza. Perdona, todo esto es por mi culpa. No lo decía por eso. Esther negó con la mano ante la cara de culpabilidad de la mazusla. Mirando por la ventana hacia la calle desierta, se disculpó ante su compañera por su imprudencia. No os echo en cara nada. Es que me da rabia ver qué poco puedo hacer. ¿Rabia? La mazusla repitió las palabras de Esther y torció la cabeza como si se esforzara por entender algo incomprensible. ¿Qué es lo que te da tanta rabia? Muchas cosas. Que me utilicen como propaganda. Que me hagan hacer el papel de santa, que no me pega para nada. Que quieran llevarme al martirio. Me da rabia que me utilicen como excusa para una cruzada. Las luces de la ciudad habían empezado a encenderse al mismo tiempo que descendía la oscuridad nocturna. La luz de las lámparas que recorrían las calles como un collar hacía resaltar en el rostro de Esther la expresión de cólera. No solo la utilizaban como un objeto, sino que incluso su vida y su muerte estaban a merced de las decisiones de terceras personas. Solo era una muchacha que no tenía fuerzas ni siquiera para ayudar a una mazusa en apuros. Solo era. La verdad es que no lo soporto más. No se le puede hacer nada. Scheherazade sonrió como si estuviera intentando consolar a una hermana pequeña testaruda. Bajó los ojos, que parecían dos amatistas talladas por un artesano genial, y suspiró. Al fin y al cabo, eres miembro del Vaticano. En una organización así de enorme es difícil hacer oír tu opinión individual. Ya lo sé, pero... Esther se mordía los labios como si no estuviera nada convencida. Scheherazade tenía razón, probablemente. Pero había algo que seguía sin tener sentido para la monja. ¿Justificaba el tamaño de la organización el hecho de que se sintiera así amenazada? Entonces, de repente, se abrió la puerta de la sala de estar. Esther estiró la mano hasta la escopeta que tenía posada sobre las rodillas. Una figura corpulenta entró en la habitación llevando una bandeja. ¡Qué aplicadas que os veo! ¿No estáis cansadas? ¿Os apetece beber algo? Uf, Ignaz. No nos des estos sustos. Al reconocer a su antiguo compañero, Esther retiró el dedo del gatillo. Dejó sobre la mesa la escopeta recortada y le recriminó. Al menos, ¿podrías llamar a la puerta? ¿Perdón? No quería asustaros. Ignaz esbozó una sonrisa mientras posaba la bandeja y le servía a las muchachas 2 tazas humeantes llenas de un líquido marrón oscuro. Pero no tienes por qué estar tan intranquila. Saltas por cualquier cosa. Bebed un poco de chocolate para relajaros. Gracias. Bebed, Sara. Este chocolate es la especialidad de Ignaz. Es una receta original suya. Esther rió alegremente mientras tomaba la taza de líquido fragrante. Desde la época de Partisana, aquel chocolate que preparaba Ignaz era su bebida favorita.
Sorbió el líquido con satisfacción y le sonrió al gigante, que se había sentado a su lado. Está riquísimo. Qué contenta estoy de que te acuerdes de mi bebida preferida. ¿Cómo iba a olvidarme, con la de veces que te la he preparado? Ignaz sonrió como un mastín que recibiera los elogios de su amo y agarró la escopeta recortada, que descansaba sobre la mesa. Mientras jugueteaba de forma distraída con el arma, preguntó sin interés. ¿Y qué? ¿Habéis encontrado alguna información útil? Bueno, la verdad es que nos hemos dado cuenta de que ahora mismo no podemos hacer gran cosa. El chocolate con cacahuetes tostados era extremadamente dulce, pero Esther ponía cara amarga. Además de tener a la guardia y la Inquisición persiguiéndonos, no sabemos dónde se encuentran los rehenes. Hasta que no contactemos con la Cardenal Sforza no podremos hacer nada, la verdad. ¿El señor Butler no ha vuelto todavía? Pues no. Y ahora que lo dices, ya es un poco tarde. Esther levantó la mirada hacia el reloj de la pared. Ya hacía más de 2 horas que Butler y Gidirian habían abandonado el hotel. Estaban tardando bastante. Por un momento, había parecido como si las agujas del reloj se doblaran. Esther se frotó los ojos o, mejor dicho, intentó frotárselos. La muchacha perdió, de repente, el equilibrio. Si Scheherazade no la hubiera sostenido, habría caído al suelo. Cuán larga era. ¿Qué te pasa, Esther? No tengo fuerza en... murmuró Esther, como mareada. ¿Qué le estaba ocurriendo? Era como si hubiera perdido toda la fuerza del cuerpo. Además, la mirada se le estaba llenando de unas manchas blancas. ¿Estás bien, Esther? Ignaz, a Esther le pasa algo. Gritó nerviosa la Mazuzla, sin soltar a la muchacha débil como una flor marchita. Hay que llamar a un médico. Puede que esté enferma. Sin embargo, Ignaz seguía sentado tranquilamente con una expresión serena que contrastaba con la agitación de Scheherazade y miraba a Esther sin soltar la escopeta. Con manos torpes, sacó las balas convencionales de la recámara y las sustituyó por proyectiles de color plateado. No, no está enferma. Es el efecto de las drogas. Enseguida se le pasará. ¿Drogas? ¿Pero qué? Scheherazade no tuvo tiempo de terminar su pregunta porque vio como Ignaz levantaba la escopeta y le apuntaba. Mejor dicho, porque vio que al mismo tiempo se abría la puerta e irrumpían en la sala un grupo de hombres uniformados. Pero, estos son. Mientras Scheherazade se recuperaba de su asombro, los soldados de uniforme gris a su lado rodearon con rapidez a las muchachas y las apuntaron con sus armas. Detrás de ellos apareció un oficial que la saludó con una burlona voz nasal. Buenas tardes, señorita vampira. Tú. Scheherazade lanzó un grito de sorpresa al reconocer al teniente Ferinsdoe bajo los vendajes que le cubrían parte de la cabeza. De forma instintiva levantó el brazo. No te muevas, vampiro. Una voz cortante le detuvo. Ignaz le gritaba con la voz llena de odio mientras apuntaba a Esther con la escopeta. Si te mueves, mato a Xiyay. Suéltala y retírate despacio. A aquella distancia, la velocidad sobrehumana de la Mazuzla le habría permitido esquivar los disparos, pero no podría haber hecho nada para salvar a Esther. Con la expresión endurecida, Scheherazade dejó a la monja en el suelo y empezó a retroceder, con las manos levantadas sobre la cabeza. Buen trabajo, Lukács. Mientras Ignaz le apuntaba, tembloroso con la escopeta, los soldados esposaron a la Mazuzla. Doo la miró con desprecio y puso una mano sobre el hombro del antiguo partisano. El arzobispo está muy impresionado por tu valor y capacidad de reacción. Te tendrá muy en cuenta para futuras inversiones. Ignaz seguía con el rostro tenso, como si no oyera las alabanzas del oficial. La causa de su nerviosismo era el hilillo de voz que se elevaba desde el suelo. Ignaz, ¿me has traicionado? Esther solo podía abrir un ojo, pero lo tenía fijo en el gigante. Solo podía mascullar con dificultad, pero el tono de recriminación era inconfundible. ¿Por qué? Porque me has traicionado. ¿Qué por qué? Eso querría saber yo. El gigante replicó airadamente a las acusaciones de la muchacha. Sin dejar de apuntarle entre las cejas con la escopeta, lanzó un rugido que apestaba a alcohol. Tú eras nuestra estrella. Tú eras nuestra santa. Y te alías con este monstruo. Es que no sabes lo que es. Es nuestro enemigo. Es un vampiro. No. La droga parecía haber tenido muy poco efecto. Gracias al entrenamiento que había recibido en el Vaticano, Esther pudo empezar a recuperar el control del cuerpo y, reuniendo todas sus fuerzas, respondió con energía a su antiguo amigo. No, Ignaz. Ella no es el enemigo. ¿Me vas a decir que no hay enemigos? ¿Que el error está en buscar enemigos? No, Xiyay, eres tú la que se equivoca. Ese es nuestro enemigo. Bramó Ignaz. Las manos le temblaban de tal manera que parecía estar a punto de apretar el gatillo en cualquier momento. Sin embargo,
Logró controlar el ataque de ira, tras lanzar un profundo suspiro, dejó caer los hombros con expresión de dolor. Siento mucho haber tenido que engañarte así, pero no tenía otra opción. Perdóname, Xiyay. ¿Ya estás más calmado, Lukács? Preguntó, dándole unos golpecitos en el hombro. Si estás bien, apártate un poco, que ahora me toca a mí. ¿Ahora te toca qué? Ignaz miró, confuso, el arma que empuñaba el oficial. Interponiéndose entre él y la monja caída, preguntó, extrañado. ¿Qué dices? ¿No habíamos quedado en que os llevaríais a la vampira y me dejaríais a Xiyay a mí? Ya habéis capturado al monstruo. Desapareced de inmediato de mi hotel. No te preocupes, que nos iremos sin que nos lo pidas. Después del martirio de la hermana Esther, el teniente levantó el percutor de su pistola al mismo tiempo que Ignaz le miraba, alarmado. ¿Pero qué? Ignaz cayó al suelo como si se le hubieran soltado las rodillas. Con ojos incrédulos, miraba el arma humeante de Dobo y el agujero que se le había abierto en el vientre. ¿Por qué? Lo siento, Lukács. Seguimos con el plan. Esther se quedó helada, casi sin acordarse del dolor que sentía. El teniente le apuntó con la pistola y dijo, encogido de hombros. Si no sufre martirio, no podrá empezar el siguiente acto de la función. Además, sabe demasiado para que podamos dejarla tranquilamente con vida. Maldito. Escupiendo sangre por la boca, Ignaz levantó la mano hacia el oficial para agarrarle el uniforme. Pero antes de que le pudiera alcanzar resonó un disparo y el antiguo tabernero se retorció como si hubiera sufrido una descarga eléctrica. Ignaz, gritó Esther con todas sus fuerzas. Sus ojos asombrados vieron como el gigante quedaba tendido en el suelo con un enorme agujero negro abierto a la altura del corazón. A su alrededor se extendía una mancha rojiza. Ignaz. Resiste, perdóname, Xiyay. Esther se arrastró como pudo hasta el antiguo partisano, que se encontraba en medio de un charco de sangre. Aferrándose a sus últimas fuerzas, Ignaz abrió los ojos por última vez para murmurar. Yo solo te, ¿qué quería decirle? Esther no llegó a oír el final de la frase. Un violento espasmo recorrió el cuerpo del caído, los labios se quedaron abiertos en vano y las palabras se perdieron en la eternidad. Vaya manera tan miserable de morir. Esther estaba abrazando el cadáver cuando la voz le golpeó los tímpanos. Quien había hablado había sido Dobo, que apuntaba hacia la monja con su pistola aún humeante. Pero no te preocupes, Santa. Tú tendrás una muerte gloriosa, menor que Santa Esther, que derrotó al demonio Gyula y liberó Istvan. Tuvo una muerte magnífica, pues antes se llevó por delante a una malvada vampira, mayor que. O algo por el estilo. Mientras recitaba el epitafio que había compuesto, el teniente levantó el percutor de su arma. Mirando el rostro de Esther, pálido de ira y odio, dijo con sarcasmo. Esta vez va en serio. Adiós, Xiyay. Casi al mismo tiempo que apretó el gatillo se escuchó una detonación y un gemido. Pero no fue Esther quien gritó de dolor, fue el teniente, que vio cómo la pistola le salía disparada de la mano antes de que pudiera abrir fuego. Su grito quedó enseguida apagado por el estruendo de los cristales, que se rompieron cuando unas figuras entraron destrozando las ventanas de la habitación. A ver si dejamos de decidir así acerca de la vida de los otros. En la sala había aparecido una sombra que parecía la encarnación de un dios de la muerte. Era un sacerdote vestido de negro, que abatió a tiros uno a uno a los soldados de la guardia antes de que pudieran reaccionar. Padre Nictroat, ¿estás bien, Esther? Al mirar a la monja caída, al sacerdote le apareció una luz suave en el rostro. En cuanto se apercibió del cadáver que había junto a ella, arrugó las cejas con dolor. Perdona, Esther, si hubiéramos llegado antes, pero ¿qué demonios te crees que haces? Un grito airado interrumpió las disculpas del sacerdote. Dobo se había incorporado bramando, en medio de los pocos soldados que quedaban en pie. Voy a cumplir mi misión sea como sea. Aunque sea sacerdote, no tendré compasión. ¿Que no tendré compasión? Oye, chaval, esa frase es mía. La voz que cortó los alaridos del teniente le venía directamente desde arriba. Al levantar instintivamente la mirada, los soldados vieron cómo la lujosa araña del techo se les caía encima, acompañada de una tormenta de yeso. Y no solo eso. Sobre los soldados se abalanzó también una figura equipada con una armadura blanca. Se presenta el hermano inquisidor Petrus. Gritó la sombra equipada con el hábito santo del Señor, cuádruple escudo del sistema autónomo de apoyo al combate. Blandió su maza y se dirigió airadamente al oficial. Teniente Dobo, he visto con mis propios ojos cómo intentabais matar a la hermana Esther. Esposad a vuestros hombres de inmediato. Deprisa, si no queréis que tenga que hacerlo yo mismo. Ante la mirada severa de Il ruinante, Dobo y sus hombres se pusieron de pie e intentaron apuntar con sus armas a los intrusos.
Inquisidor o lo que sea, da lo mismo. Fuego, no seáis idiotas. Vociferó Petrus, al ver cómo los cañones se volvían hacia él. Un caballero de la fe y la justicia como yo no tiene ni para empezar con morralla como vosotros. La ferocidad de su voz hizo que un escalofrío le recorriera el cuerpo. El ruinante dio un salto y se abalanzó en medio de los soldados, blandiendo sus armas. Convertido en un torbellino que casi llegaba a la velocidad del sonido, abatió a los hombres de uniforme gris a su lado. Los que fueron lo suficientemente afortunados para escapar del impacto directo de la escrimar cayeron derribados por el efecto de los escudos. ¡Ah! No sois más que moscardones. No me valéis ni para entrenarme, hermano Petrus, por favor. Tené un poco de miramiento. Mientras ayudaba a Esther a levantarse, Abel intentó controlar al inquisidor, que rugía como un ciclón entre los soldados abatidos. Sirviendo de bastón a la monja, la llevó tambaleándose hasta la muchacha que estaba esposada en una esquina de la habitación. Soy Searasad, ¿verdad? El sacerdote se dirigió con una sonrisa a la mazuzla, que seguía con el rostro tenso, e intentó tranquilizarla. Muchas gracias por salvar a Esther. Nosotros os protegeremos. ¿Queréis acompañarnos? El arzobispo tiene a mi familia, respondió Searasad, mientras dejaba que el sacerdote le quitara las esposas de plata. Si queréis ayudarme, tenéis que salvarlos a ellos también, por supuesto. Pero lo primero es salir de aquí. La voz de Abel quedó apagada bajo el estruendo de las botas militares y los gritos que se acercaban por el pasillo. ¿Vienen refuerzos? Os puedo hacer pedazos seáis cuantos. Seáis, Petrus chascó la lengua mirando hacia la puerta. Todos los soldados que le habían recibido en primer lugar estaban caídos por a la habitación, pero el grupo que llegaba de refuerzo era más numeroso. Ágilmente, el ruinante cerró la puerta y la bloqueó con la mesa. A puntapiés, envió los cuerpos inertes de los soldados encima de la mesa mientras gritaba. Hay que retirarse de inmediato, padre Nitroat. No podemos combatir libremente con ellas aquí. Tenéis razón, dijo el sacerdote, que aún sostenía a la monja. Searasad, hay que cambiar de aires. Seguime. Un momento. La mazuzla se giró para recoger la escopeta de Esther del suelo y plantarse ante el teniente caído. ¿Dónde tenéis a mi familia? Le preguntó, agarrándole el pecho al mismo tiempo que la amenazaba con el arma. ¿Dónde los habéis encerrado? Contesta, el palacio arzobispal. El terror ante la vampira le hizo responder enseguida. Completamente derrotado, el oficial explicó con rapidez. Los calabozos del palacio arzobispal. De verdad, los calabozos del palacio arzobispal. Eso era en el terreno de la catedral de Istvan, donde habían estado la noche anterior. Los habían tenido tan cerca sin saberlo. Searasad chascó la lengua de frustración al mismo tiempo que tiraba al teniente de nuevo al suelo. Padre, tenemos que ir enseguida al palacio, le susurró Esther a Abel al oír las palabras del oficial. El arzobispo no tardará en enterarse del fracaso de sus hombres. Hay que rescatar a la familia de Sara cuanto antes. De acuerdo, pero antes tienes que recuperarte un poco, asintió el sacerdote. Mientras se ataba a la cintura la cuerda que había utilizado para irrumpir en la habitación, miró hacia el exterior a través de la ventana rota. En el patio trasero del hotel había una línea de vehículos militares. A la catedral llegaremos antes en coche. Pero antes hay que bajar de aquí. Agárrate, Esther, dijo Abel, a la vez que colocaba los brazos alrededor de la cintura de la monja. Una vez que hubo comprobado que la tenía bien agarrada, dio un salto desde la ventana. Se apoyó diversas veces con los pies en la pared para amortiguar la caída y se deslizó rápidamente hasta el suelo, donde los esperaba ya Searasad. Un instante después, aterrizó junto a ellos, como un meteorito, ruinante. Venga, ¿requisamos un vehículo? Petrus recorrió con la mirada el patio trasero y, antes de que Abel pudiera detenerle, se dirigió al vehículo más cercano, un coche blindado de 6 ruedas del ejército del Vaticano. Venga, todos adentro. No os durmáis. No hay tiempo que perder. Siempre escogéis el vehículo más llamativo, dijo Abel con resignación. Más que intrépido, el ruinante era temerario. Pero el tiempo apremiaba y no podían perderlo en discusiones. El sacerdote posó a Esther con delicadeza en el suelo y la ayudó a avanzar hasta el vehículo. El efecto de la droga aún no había desaparecido del todo. No parecía que las piernas pudieran sostenerla, y cuando Abel extendió los brazos para que no cayera, algo le pasó con estrépito por delante de la nariz. Al mismo tiempo que algunos cabellos canosos revoloteaban por el aire, las baldosas del suelo se convirtieron en un colador. Antes de que se diera cuenta de que le estaban disparando, Abel abrazó con fuerza a Esther y dio un salto. Con una agilidad digna de un bailarín,
brincó hasta la puerta del vehículo para intentar protegerse en su interior. Sin embargo, el tirador que le acechaba desde la oscuridad había previsto ese movimiento. Una serie de ráfagas le cortaron los pasos, forzándole a retroceder. «Nitroad», gritó Petrus, al ver que el sacerdote y la monja se alejaban del vehículo blindado. Distanciándose del coche, se acercó a sus compañeros. «Preocúpate de ti mismo antes de ayudar a otros, inútil». Cuando la maliciosa voz le resonó en los oídos, el ruinante ya estaba blandiendo instintivamente sus mazas. Sin embargo, dirigió los discos de alta frecuencia hacia el origen de aquellas palabras. Fuera quien las había pronunciado, la potencia del impacto lo haría añicos. O eso era lo que pensaba, la voz burlona había desaparecido. Al girarse, Petrus no vio a nadie y se quedó petrificado. «Maldito seas, ¿don de demonios?», murmuró el inquisidor. Cuando notó en la nuca el tacto de dos de los Inquedea lanzó un gemido, intentando descubrir a quién tenía detrás. «¿Quién eres?». «¿De dónde?». «Soy Mónica». Las dos Inquedea se dieron al vuelta, rascando la nuca del inquisidor, que brillaba con luz blanco a su lado. «Soy la agente Black Widow». «De la competencia, vamos», dijo la voz, tranquilamente. La luz de la luna bañó el cuerpo del monje soldado cuando cayó al suelo. Le salía un chorro de sangre por la nuca. Abel se quedó estupefacto al presenciar la escena. Petrus dejó a Esther en el suelo y se dispuso a abalanzarse sobre el inquisidor, pero una bala detuvo sus pasos. «¿Cambio de modo tirador a modo genocidio?». «Vuestra resistencia es inútil. Solicito que tiréis las armas, padre Nitroad». Una voz fría laceró los oídos del sacerdote. A través de la noche, la luz rojiza de una mira láser brillaba como los ojos de un monstruo hambriento. Al ver la figura que se acercaba con pasos regulares, Abel ahogó un grito. Padre 3. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.